Come fly with me, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come fly with me, let's fly away. Hola, ¿cómo están? Esto es Nuestra Gente. Este es un programa largamente prometido que me debía y les debía. Estamos con el señor vicecónsul de España, doctor Valentín Aragüés, para que con sus palabras iniciemos el relato de una gran epopeya, la Nueva Valencia. ¿Cómo estás, Valentín? ¿Qué tal? Muy bien, encantado de poder verte nuevamente y de estar con toda tu audiencia. La historia de la Nueva Valencia, como tú lo has dicho, llevaría mucho tiempo hablar de todo y de la epopeya que significó Vicente Blasco Ibáñez, el creador de esta Nueva Valencia. Un español con una trayectoria como escritor, periodista, político y visionario de lo que eran estas tierras, que vino a la Argentina por el año 1900, antes de 1900 se encantó de estas tierras y después regresó. Y tan encantado estaba de estas tierras que escribió un libro, La Argentina y sus grandezas. Eso le motivó más adelante volver a retornar a la Argentina y instalarse en Río Negro, donde creó la Colonia Cervantes. Un poco el nombre de Colonia Cervantes lo hizo en base a lo que él consideraba lo que era el castellano y la vida de Miguel Cervantes, y entonces pregonaba el castellano más que el valenciano, porque consideraba que era el idioma que unía a todos los españoles y que nos unía a la América. Decía que estaba simplemente la América de España separado por el océano. Entusiasmado por la visita que hizo a Corrientes, una tierra verdaderamente generosa, y teniendo en cuenta la agricultura de aquella época, quiso recrear los arrozales y creó en Corrientes, con un proyecto que presentó al gobernador en esa época, en el 1910, al gobernador Juan Ramón Vidal, el proyecto para crear Nueva Valencia, con el cual trajo españoles para crear la Nueva Valencia y generar los arrozales. Verdaderamente tuvo un éxito importante en esa primera instancia. Posteriormente las situaciones económicas y políticas del mundo hicieron que ese proyecto decayera, pero verdaderamente creó y germinó la semilla que había traído. Fue un hombre de una trayectoria muy importante y que aquí en Corrientes, fundamentalmente, que lo que nos toca recordar hoy es la impresión que generó, la semilla que logró crear y germinar en esta corriente, y que muchos de esos españoles que vinieron a esa Nueva Valencia quedaron, independientemente de la trayectoria de lo que fue la idea, quedaron germinando en Corrientes y hoy están sus hijos, sus nietos, toda una serie de familias con grandes profesionales que lograron radicarse en estas tierras. Vicente Blasco Ibáñez nació en Valencia en 1867, en el antiguo carrer de la Sabonería Nova, hijo de padres aragoneses de los que seguramente heredó el carácter recio y el temperamento obstinado, que complementaban la índole bohemia y aventurera que lo llevó a recorrer el mundo entero y a contar sus andanzas en lenguaje castellano cuidado, perfecto, en cuya pureza se regodeaba. Inteligente, con una capacidad de seducción prácticamente infinita, estudió leyes en Valencia, pero su alma trotamundos lo empujó a otros caminos, cuanto más lejanos y exóticos, más atractivos para él. Impetuoso, incontenible, apasionado, enérgico hasta la iracundia, irreverente convencido, temerario, imaginador incesante de historias valencianas que convertía en fogosa literatura, Blasco Ibáñez, el escritor, conoció la más alta gloria y también el fracaso rotundo. Hombre de acción, buscaba su lugar en el mundo y no dejó batalla sin librar, ni causa alguna pasó por su lado, sin involucrarlo, en cuanto tuviera que ver con la convicción republicana que estaba en su médula. Y lo hizo con todas las armas de que disponía: la literatura, el periodismo, la arenga callejera, las disertaciones en salones colmados de políticos e intelectuales, o desde las columnas de su semanario antimonárquico La Bandera Federal, que fundó en 1889 a los 22 años, o desde el diario El Pueblo, que fundó en 1894. Pensaba en la República como revolución liberadora, convencido de que la monarquía era el origen de todos los males.
por lo que creó un instrumento imprescindible para el logro de sus objetivos, el periódico, el diario. El Pueblo fue un diario que marcó la vida política y social de Valencia hasta su incautación en 1939. Un diario republicano. Blasco Ibáñez pasa a la historia del periodismo desde su posición combativa, desde la intransigencia de sus ideales, que sostuvo aún a duelo de pistolas, que de todo hubo en su vida, luces y sombras, salones elegantes y mazmorras de cárceles mugrientas, viajes en lujosos transatlánticos o a lomo de mula en el desierto patagónico o abriéndose paso, machete y escopeta en mano en el Monte Correntino. Joven aún, su nombre ya sonaba fuerte en el campo de la literatura, la política y el periodismo. Los valencianos cultos de fines del siglo XIX se emocionaban leyendo sus novelas y folletines que se publicaban en su diario. Los campesinos analfabetos lo seguían de mitin en mitin, arrobados en sus palabras apasionadas y persuasivas, que se transmitían de boca en boca. La restauración del sufragio universal desde 1890 implicaba la participación activa de todas las clases sociales, y él se puso al frente de las más débiles. Aquellos rústicos hombres y mujeres que pasaban el día en los bancales, doblando la espalda sobre la tierra para llevar a casa magros e insuficientes jornales, cuyas vidas habían tomado real carnadura en la barraca que escribió en 1899, se sentían comprendidos y representados por el mensaje de Blasco que los hacía soñar con mundos mejores y posibles. Hacia 1905 residía en Madrid por su condición de diputado republicano y pasaba mucho tiempo estudiando a la gente de los barrios bajos, buscando los personajes para escribir La Horda. Para entonces se profundizaban hasta límites indeseados las diferencias internas en su partido, lo que lo decidió a renunciar a su banca de diputado. Dice: los que me conocen bien saben que yo no tengo nada de político, soy un propagandista, un modesto sembrador de rebeldías contra lo existente, un enamorado de la revolución, no de la que ha de detenerse en la República, sino de la que irá más allá, indefinidamente, hasta conseguir que el hombre sea libre de veras y posea el bienestar a que tiene derecho. La fama de Blasco Ibáñez llegó muy pronto a la América del Sur. En la Argentina el escritor era conocido, más que nada, por sus colaboraciones en el diario La Nación, del que era corresponsal desde 1906. Instado por Emilio Mitre, con quien se encontró en París a principios de 1909, y por invitación de Faustino da Costa, empresario del Teatro Odeón de Buenos Aires, visitó la Argentina en ese mismo año para realizar un ciclo de conferencias en el que también participaron Jean Jaurès, Georges Clemenceau y Anatole France, en el marco de la celebración del centenario de la Revolución de Mayo. Recorrió el país y quedó asombrado por la inmensidad del territorio, su paisaje, la potencialidad económica de su tierra y la riqueza de las culturas urbanas y rurales. En un artículo publicado en España ese año con el título de Porvenir de América, exaltó la estabilidad económica de América Latina, entonces en su periodo de expansión, la modernización de su legislación, la vitalidad y el impulso productivo que se percibían en América en general y en Argentina en especial. Además, el panorama de este vasto territorio despoblado, con extensiones enormes de buena tierra sin labrar, cubierta de monte natural, lo llevó a imaginar lo importante que sería una colonización orgánica de vastas proporciones. Seducido por la potencia de la naturaleza de este país, hasta entonces desconocido para él, escribió Argentina y sus grandezas con verbo entusiasta y pleno de augurios de progreso y bienestar para estas tierras y su gente, y dedicó a Corrientes, cuyo paisaje, su gente y su clima lo habían fascinado, el capítulo más extenso e ilustrado. Esto puede considerarse ilógico en un análisis desde la perspectiva actual. Un hombre tan profundamente progresista, mostrando simpatía por gobiernos de corte conservador, como lo era el de Figueroa Alcorta, hombre de Juárez Celman, y claramente el de Corrientes, ejercido por don Juan Ramón Vidal. ¿Por qué no suponer que Blasco, hombre de acción y contradictorio además, quiso acercarse y palpar a este extraño y remoto lugar del mundo, en el que pese a sus gobiernos conservadores a ultranza, a la agitación social que se manifestaba en fuertes pulsos renovadores que comenzaban a organizarse en torno a Irigoyen, ofrecía al mundo la imagen de un país en el que grandes masas populares participaban con entusiasmo espontáneo y legítimo de los festejos del centenario? Buenos Aires, su capital, era sede de congresos internacionales de industria, ciencias sociales, ferrocarriles, higiene. No se escatimaban gastos en la celebración
y se mostraba interés en que hombres de la cultura, intelectuales europeos, protagonizaran actos centrales, sin censuras a sus ideologías. Y por si algo faltaba, el toque de gracia lo ponía la presencia de la infanta Isabel de Borbón. La ciudad impresionaba por su modernidad y pujanza. La zona céntrica, definida por hermosos edificios de claro estilo europeo recientemente inaugurados, palacios residenciales en los que hasta se instalaban ascensores, era cruzada por cientos de automóviles, tranvías eléctricos y carruajes. El país comenzaba su andadura como promisorio productor de petróleo. Buenos Aires y las capitales del interior se conectaban por ferrocarril, contaban con servicios de agua corriente y de cloacas. Es verdad que Figueroa Alcorta disolvió el Congreso, intervino Tucumán, San Juan, San Luis, Corrientes y La Rioja para reorganizar los poderes políticos. Pero la imagen de progreso económico y cultural que ofrecía el país era digna de ser vista de cerca. Además de que la oferta del ciclo de conferencias muy bien pago era más que tentadora, tanto en lo pecuniario como en términos de fama, ya que la recorrida de Blasco por la Argentina transcurrió en olor de multitud. Pocos personajes de la cultura hubo en su época con semejante convocatoria. Atraía aún a aquellos que discrepaban con él, que irían más de uno a aprender los trucos de su poder de seducción sobre las masas. En verdad, la llegada de Blasco a Buenos Aires superó todas las expectativas. Más de 10.000 personas abarrotaban el puerto. El Círculo Valenciano de Buenos Aires tuvo que limitar el acceso al muelle para evitar incidentes. Las conferencias de Blasco colmaban de bote en bote el Odeón, un teatro que hoy desgraciadamente ha desaparecido. Y a ellas asistía prácticamente cada día el presidente de la República, José Figueroa Alcorta, quien ya había hecho con Blasco una buena amistad. Aquellas giras por el interior del país enfrentaron a Blasco con tierras vírgenes y tribus semisalvajes, que encendieron una llama en su espíritu fantasioso y aventurero. La Argentina lo cautivó hasta límites obsesivos. En su recorrida por el país no le pasó inadvertido el fenómeno de las colonias en algunas provincias, como Santa Fe y Entre Ríos, por ejemplo, iniciadas pocos años antes y donde ya estaban funcionando las primeras cooperativas de productores agrícolas e iban en progreso todos los asentamientos de inmigrantes, perfilando regiones pujantes donde no solo se gestaba una renovación en el sistema productivo, sino también en las ideas políticas importadas por los inmigrantes. Como él mismo refirió muchas veces, de aquella experiencia personal surgió su enamoramiento y su espíritu colonizador, que habría de concretarse en las colonias de Nueva Valencia, en Corrientes, y de Cervantes, en Río Negro, dicen Ángela Sánchez Negrete y Ramón Gutiérrez en su libro Hábitat e Inmigración. Tras escribir Argentina y sus grandezas en 1910, dedicó todos sus esfuerzos a estos proyectos en los que América ya no era un símbolo, una alusión o un trasfondo, sino una presencia directa y un escenario. Su nuera, Pilar Tortosa, conoció bien esta capacidad de Blasco para entusiasmarse con nuevas empresas. Era un hombre crédulo, era un hombre en sí muy ingenuo. Era lo que se dice una buena persona. Yo conviví con él 1 año y medio, y aunque mi juventud no me permitía llegar a calibrar todo lo que él podía dar de sí, ¿verdad? Pero ya me di cuenta de que era una persona ingenua y buenísima. Entonces se fue, como te digo, a Argentina, y no fue más que a dar las conferencias. Se dio un paseillo nada más por allí, y creo que fue hasta Guatemala, en fin, no sé, pero nada más. Y luego ya, allí ya conoció a unos vascos, que ya le hablaron de que tenían en la Patagonia unos predios o lo que fuera y que tal y cual. Entonces ya se quedó con la ilusión de volver. Se quedó con la ilusión de volver por varias razones. Primero, por lo que te digo, que era ingenuo y se creía que todo estaba al alcance de la mano. Después, porque le ofrecieron la ayuda del gobierno, que la tuvo en la Patagonia. Donde no la tuvo fue en Corrientes, porque cambió la política, ¿verdad? Y entonces ya pensó en irse. Y pensó en irse porque había conocido a su segunda esposa, que era muy rica, y él pensó que había que tener dinero. Capaz de arriesgarlo todo una y otra vez en emprendimientos audaces e imaginativos, enarbolaba banderas de audacia y estandartes de aventura. Por eso, cuando Figueroa Alcorta le ofreció una concesión de tierras en la Patagonia tan llena de contrastes, Blasco Ibáñez se imaginó a sí mismo como un colonizador pionero y millonario, o tal vez como un indiano. Dinero y aventura era lo mejor que el presidente de la Argentina podía ofrecerle.
Blasco aceptó y meses después, el 4 de octubre de 1910, inició la colonia Cervantes en Río Negro. Dos hombres absolutamente leales e imprescindibles marcharon a América con don Vicente, su secretario, don Julio Cola, y el mayor de sus hijos, Mario. Mientras él y Mario se empeñaban en trabajos febriles y ambiciosos en pleno desierto patagónico, el secretario Julio Cola recorría el país contactando a los gobiernos provinciales a fin de vender el libro Argentina y sus grandezas, del que debía salir el dinero que, sumado a lo ganado en las conferencias, financiaría el proyecto colonizador del sur. En esa tarea visitó Corrientes y se entrevistó varias veces con el gobernador Vidal, a quien en una de esas oportunidades acompañaba el senador Pedro Rezuagli. Comentando las actividades de Blasco en Río Negro y la concesión que le había otorgado el gobierno nacional, Rezuagli, en tono algo zumbón, planteó una pregunta que seguramente no previó en ese momento las consecuencias que tendría. ¿Y qué tal son los valencianos para la agricultura?, dijo. De ella derivó la propuesta del gobernador de la provincia, ofreciendo a Blasco la posibilidad de un emprendimiento en Corrientes, similar al que se estaba llevando adelante en el sur. En ese momento, como lo explica Antonio Emilio Castelo en su Historia de Corrientes, la actividad agrícola en la provincia seguía siendo ocupación ocasional del pueblo. No existiendo colonias ni medios fáciles y baratos de transporte para la exportación de la producción a los centros consumidores, la agricultura seguía siendo el modus vivendi de la gente de poco capital y aún de los pobres de la provincia, cuando por favor se les permitió ocupar un pedazo de tierra para dar de comer con su producto a su familia. No le venía mal al gobernador Vidal, hackeado siempre por los liberales, un emprendimiento de reforma que, si bien beneficiaría de manera directa a extranjeros, no a correntinos, introduciría modernos métodos de cultivo inexistentes en la provincia, demandaría mano de obra en cantidad para la construcción de infraestructura y podía convertirse en un polo de desarrollo. Blasco telegráficamente aceptó en principio la oferta del doctor Vidal, proponiendo una reunión en Buenos Aires. En Corrientes, el sitio fundacional fue cuidadosamente elegido. 5.000 hectáreas en el paraje La Graña, a la vera del Paraná, a poco de la desembocadura del riachuelo. Tierra de pan llevar inexplorada, sin embargo, para la agricultura, en la que por entonces la única actividad que se desarrollaba era talar desaprensivamente los montes de Urunday y Curupay, enormes timboes, lapachos y jacarandáes, higuerones, guayabos o quebrachos añosos para la fabricación del carbón. El 19 de noviembre de 1910, el diario El Pueblo publicó en primera página una carta del escritor anunciando que había llegado el momento de comenzar la colonización. Para animar a los labradores valencianos a trasladarse a la Argentina, describía las tierras de Corrientes con las siguientes palabras. La fecundidad de este país, en el que jamás hace frío, no puede decirse con palabras. Posee Corrientes naranjos de 15 metros que dan de 6.000 a 8.000 naranjas por año. Es fácil imaginar el efecto de esta descripción sobre los labradores y jornaleros pobres de Valencia. En Valencia, en España, no tenían ninguna posibilidad de salir de pobres. Argentina les ofreció un futuro, les abrió un camino más allá del cielo oscuro donde se les habían muerto las esperanzas. Además, basado en las leyes de colonización de la provincia y en las especificaciones de la concesión, el escritor les prometía unas magníficas condiciones de vida y de trabajo. Cada emigrante encontrará al llegar una casita de 3 piezas y cocina, vivienda amplia y cómoda cuyas condiciones higiénicas han sido revisadas por el Ministerio de Agricultura. El emigrante podrá tomar 100 anegadas, 200 o 300, todas las que él se crea capaz de cultivar y poner en buen estado de producción. Se le darán arados, caballos o bueyes, todos cuantos instrumentos necesite, semillas, etc. Ellos no tenían que hacer más que pagar el viaje en barco. Muchos, después de enterarse de la oferta de Blasco, tomaron la decisión de emigrar. Entre ellos mi abuelo, Juan Bautista Folguera. Él, que no conocía más mundo que los pocos kilómetros, pueden hacerse a pie, que separan Simat de la Valdigna, el pequeño pueblo valenciano donde nació y vivía con su mujer e hijos, de la barraca de Aigües Vives, aldea a la que se habían trasladado sus padres y hermanos a poner una panadería, ese era el oficio familiar, dijo en su valenciano campesino, Monanem, nos vamos. Con esas 2 palabras cambió la historia de su familia y la embarcó en un sueño. Las tertulias de Simat y de otros pueblos valencianos estaban alborotadas con los comentarios sobre el llamamiento que Vicente Blasco Ibáñez había hecho desde las columnas de su diario, convocando a sus paisanos a refundar Valencia del otro lado del mar. ¿Dónde?
en la Argentina, donde dicen que hay tierra y los campos dan frutos agradecidos y los naranjos dan naranjas de 1 kilo o así. En un impulso, metió mi abuelo toda su vida en 2 baúles y se dejó ganar por la ilusión. Los pioneros que se instalaron en Río Negro, donde se fundó la colonia Cervantes, encontraron un clima duro y un desierto difícil de domar que escondía muy bien sus riquezas. La segunda colonia, Nueva Valencia, en Corrientes, comenzó a poblarse hacia principios de 1911 con los adelantados que vinieron a preparar todo para traer después a sus familias. Entre ellos mi abuelo, cuyos sueños tenían prisa, con su hermano Jeremías y su primo Francisco Folguerá. Cuando tuvo el alojamiento dispuesto, hizo venir a mi abuela Luzgarda Corts, una hermosa joven de 26 años, de grandes ojos oscuros, muy inteligente, muy trabajadora, muy valiente, con sus 2 hijos, Rosetta, de 6 años, y Batistet, mi padre, de 4, prendidos de su falda. Ese grupo de 60 familias que habían emigrado a las tierras de Corrientes tuvo más suerte que los cervantinos. El clima de Corrientes es más parecido al de Valencia, y aunque hubo problemas, se podía regar el campo y comenzar a trabajar la huerta, mientras se construía la infraestructura para emprender el cultivo intensivo de arroz. En 1990, el Canal 9 de Valencia me entrevistó, como hija y nieta de una de aquellas familias, y no me fue difícil relatar partes de su epopeya, porque el de la Nueva Valencia era un tema permanente en las conversaciones con mi abuela Luzgarda. Lo que ellos cuentan es una típica vida campesina. Aparentemente tenían sus casas reunidas en un solo conjunto, tenían sus tierras afuera, eran todas familias, de modo que la vida era ordenada, era vida de trabajo, era una vida muy metódica, muy de trabajadores en realidad. Había chicos, ellos cuentan que habían chicos que jugaban y que, como en cualquier colonia, salían a trabajar al campo y volvían a las casas por la noche terminada la jornada. Ellos tenían unas casas muy chicas al principio, luego cada uno de ellos le fue agregando algo de comodidad y aparentemente la vida que ellos hacían en la colonia era muy parecida, es decir, no les modificó la vida ni la manera en que ellos estaban acostumbrados a vivir, no los obligó a condiciones diferentes. Ellos pudieron conservar su privacidad, su intimidad, su dignidad de familias, porque se les brindaron con modestia seguramente, pero las condiciones para que eso se mantuviera. También entrevistaron a mi tía, Rosa Folguerá, ahora ya fallecida, quien en ese momento era la última sobreviviente de los colonos venidos con Blasco Ibáñez y recordaba con vívidos detalles aquellos de su infancia en la colonia. Jo soc de Simat de Valldigna. Primer vingué mon pare, que quan ell tingué comoditat per portar-nos, ens envià a criar i vam vindre el meu germà, ma mare i jo. A lo millor guanyava, però hi havia inquietuds per a progressar més, perquè en Espanya el que naixia pobre, pobre moria. I ell haurà tingut inquietuds per anar a vindre a progressar. I gràcies a Déu no ens ha anat malament. Del Valvanera l'únic que me'n recordo és que la cadena esa del timó que ens agarràvem a l'assumpte, però després d'ahir crec que ma mare dia que 15 dies per vindre. Cel i mar a Buenos Aires. I ahir ens esperava mon pare, i d'ahir vindrem així a Corrents. Me'n recordo que quan no teníem per a hotel, dormirem en el port, per dormirem, perquè l'altre dia agarrarem ja que hi havia un barquet que tenia la colònia per portar els que venien. La Nueva Valencia, allí teníem una presa gran de fang i pasto, no sé com ho feien, després la lluïen. Tots ens ajuntaven. Quan nosaltres estàvem allí no hi havia escola encara. Jugar, perquè el camp estava lluny. Verdura, però portaren la verdura a Corrents i tampoc la sabien menjar. Entonces vingué la desil·lusió. A poquet no se n'anaren tots d'una, però una família de mà una altra va quedar a la colònia sense gent. Es quedà sense ningú. Quedat el nom. Era un home senzill, no tenia orgull. Ell, per anar a recórrer, agarrava una tacuareta i se n'anava amb els xiquets en la mà i recorria les colònies. A la nit, quan s'acabava el treball, cantaven i ballaven, perquè desfer-se la colònia va ser
Primerament estaven com en Espanya, que està al poble i cada un té la seva quantitat d'hectàrees de terra. Però després vingueren i digueren que cada colono s'han d'anar a viure en la part que tenia la terra. I quan vingui això, entonces els valencians digueren, no, nosaltres no anem allà. I cada família se'n anà a poder. Nosaltres quedarem aquí. Nosaltres i uns altres paisans que són del mateix poble que es havien mort. En sus recuerdos, los primeros meses de la Nueva Valencia fueron felices, más felices que los de aquellos que se habían instalado en Cervantes, aunque los problemas surgirían muy pronto. Era feliç perquè tot el món cantava, de nit es reunien i cantaven, així que estaven tots contents. El que estava descontent agarrava els bacos i se n'anava. No podien fer altra cosa. Mientras tanto, en Cervantes, la situación se había tornado insostenible. Las riadas, los vientos patagónicos, las temperaturas extremas y la falta de agua habían acabado con las últimas ilusiones de los emigrantes. Las familias poco a poco fueron abandonando la colonia en busca de mejores oportunidades. Por su parte, Blasco Ibáñez se había quedado sin recursos financieros para poder completar las obras. El cambio de gobierno nacional, del de Figueroa Alcorta se había pasado al de Roque Sáenz Peña, afectó gravemente la financiación de Cervantes. En Corrientes, el gobierno de Vidal fue sucedido por el del liberal Mariano Ilosa, quien vino dispuesto a detractar, rechazar y desactivar las acciones de su predecesor, fueran estas malas, buenas o regulares, entre ellas el proyecto colonizador. Los amigos con que contaba Blasco en el gobierno de Corrientes perdieron su poder político y surgió una nueva figura que no veía con simpatía aquella obra, el diputado provincial José Evaristo Pérez Virasoro. Pérez Virasoro viene a hacerme la vida imposible, manifestó Blasco por entonces, sabiendo que aquel ya antes, en su condición de legislador, había expresado su oposición enérgica a la concesión en favor de Blasco. Blasco buscó financiación en diversos bancos, pero el revés político lo afectaba mucho. En su situación, se asoció a quien entonces le pareció un sólido banquero, Maximino Ruiz Díaz, desconociendo que su prestigio era un engaño montado sobre argucias contables. Incluso malvendió Cervantes, tratando de que los recursos que así podía volcar en la Nueva Valencia bastaran para continuar dando impulso al emprendimiento. Su hijo mayor se instaló en Corrientes junto a su hermano que ya estaba allí. Pero ellos no eran tan persuasivos como su padre, ni lograron emularlo en el aliento que le insuflaba en el ánimo de los colonos, que comenzaban a padecer las consecuencias de la desfinanciación del proyecto, ni en conformar a los acreedores y dilatar la perentoriedad de los plazos bancarios. Pérez Virasoro puso dificultades a las operaciones financieras del escritor y su socio, Maximino Ruiz Díaz, quien en verdad tenía una situación muy comprometida. Finalmente, el banco de Ruiz Díaz quebró. Blasco quedó legalmente al margen de la situación, pero sus detractores lo acusaron de estafador. Maximino tuvo peor suerte. Lo recuerda el historiador Gaspar Bonastre, hijo de Pedro Bonastre, el abogado de Blasco Ibáñez. Y Maximino fue a la cárcel. No sé cuántos años se lo condenó a Maximino. Como digo, por esas cosas, esos negocios que hizo mal, que algunos medio lindaban en la pillería también, la verdad, ¿no? Y entonces... Sí. Entonces fue a la cárcel, como digo, pagó sus culpas. En la Nueva Valencia, a la vera del Paraná, Blasco había construido una gran cisterna para subir el agua del río hasta la finca. Las bombas eran de gran potencia y para moverlas se les instaló un motor. La chimenea de la caldera que lo alimentaba todavía es visible hoy a muchos kilómetros de distancia desde el río Paraná. Pero para los colonos la situación tampoco era fácil. Los labradores rápidamente se habían puesto a producir productos típicos de la huerta valenciana que embarcaban para transportarlos hasta el mercado de Corrientes, pero sucedió algo que en lo que ninguno había pensado. Las costumbres gastronómicas de la población correntina no eran fáciles de modificar y la gente no estaba preparada para probar productos nuevos. Llegaron a hacer una campaña arrocera antes de que la colonia se desmoronara. Però també fer l'assumpte de sembrar i portar-ho així i que no hi haguera venta, no hi havia esperança. Después de mucha lucha, Blasco Ibáñez finalmente abandonó. Con más deudas que dinero y cansado ya de lo que había comenzado como una maravillosa aventura para convertirse en un trabajo árido y doloroso, a principios de 1914 escribe: Una mañana, a la hora en que se ve la vida bajo su aspecto verdadero, con todo su relieve, sus contornos y sus formas, me dio vergüenza mi situación.
Ganar una fortuna con la industria o con la agricultura, en definitiva, con el trabajo, es una cuestión de años y de aplicación tenaz. Yo estaba abocado a ser un precursor como los hay en cada familia de millonarios de América. ¿Valía mi sacrificio la pena de efectuarlo? ¿A santo de qué sacrificarse para que mis nietos gastasen en Montmartre los capitales reunidos por la labor del abuelo? En abril de 1914, el escritor se embarcó hacia París en el König Friedrich August con intención de hacer un último intento de conseguir dinero para su proyecto. Nunca más regresaría a la Argentina, donde quedaron 2 colonias malogradas, grandes obras sin terminar y un centenar de familias valencianas emigradas. Varado en el mar, embarcado en un buque alemán que no podía arrimarse a tierra francesa porque había estallado la Guerra Mundial, desalentado y vencido, no sabía aún que el fracaso de su empresa traía en sí misma la creación de una gran fortuna y el reconocimiento internacional. De las experiencias vividas en la Argentina, en el encierro forzoso de ese barco, y luego en la Francia ocupada por los alemanes, nació Los 4 jinetes del Apocalipsis, que junto a Sangre y Arena fueron 2 grandes éxitos de Hollywood con Rodolfo Valentino como protagonista. Después de eso, Blasco volvió a ser rico y famoso. Se le hizo la leyenda negra que afortunadamente se diluyó enseguida acá, de que había dejado unos cuantos valencianos ignorantes, ignaros, y los dejó en el hambre. No es cierto, porque lo sufrieron los hijos de Blasco también, lo sufrieron. Blasco ayudó a todos y cuando llegó el momento en que tuvo dinero, nadie pudo quejarse nunca de él, porque supo muy bien, ya te digo, no quiso cobrar lo que le dieron, nada, supo muy bien corresponder a todo lo que habían hecho y habían colaborado. Entre los emigrantes la fortuna se repartió de manera desigual. Algunos regresaron a Valencia, otros fueron a intentar hacer sus vidas en Buenos Aires y se perdió el contacto con los otros. Muchos permanecieron en Corrientes y en su mayoría se instalaron en puestos en el mercado central, los que por muchos años fueron pasando de generación en generación, haciendo de ese sitio un palpitante corazón valenciano en pleno centro de Corrientes. Algunos llegaron a tener una posición acomodada y se destacaron en la actividad empresaria, cultural, profesional. De muchos, en cambio, se ha perdido el rastro. Con respecto a Felipe Mogort, al que nombramos, que vivió en esta casa, que en este ambiente donde nosotros estamos ahora Hoy conversando, estaría su escritorio o tal vez su dormitorio. Sí. Felipe Mogort también es un ejemplar, así un ejemplar a destacar y a recordar cuando se habla de los inmigrantes y del rol que cumplieron, lo que dejaron para que seamos hoy la Corrientes que somos. Felipe Mogort vino con 17 años en una experiencia que fue el único proyecto colonizador español que hubo para Corrientes, porque todos los demás inmigrantes vinieron sueltos, o llamados por parientes o llamados por amigos que ya estaban aquí. Tipo de corrientes. Pero un proyecto colonizador organizado hubo uno solo, que fue el de Vicente Blasco Ibáñez, para la colonia Nueva Valencia. Felipe tenía 17 años cuando viene. Viene de un pueblo que es el mismo pueblo de mi familia, que se llama Simat de la Valdigna, queda 60 kilómetros al sur de Valencia, que en ese momento tenía 600 y pico de habitantes. Que era un vergel de Es un jardín, todo lo que fuera, pero además de que es un jardín, era un pequeñísimo pueblo español. Y yo siempre digo en estas charlas que estoy teniendo con los emigrantes de sus pueblos, que la emigración comenzaba cuando se iban del pueblo. Sí. Felipe Mogort tenía muy poca ilustración cuando vino, muy poca ilustración y ni una moneda en el bolsillo. Su primer trabajo en Corrientes fue ser mozo en el Hotel Buenos Aires, que era de españoles, de los Pérez y los Castillo. Los Castillo. Y ahí vamos dando nombres de gente vinculadas a la actividad comercial en Corrientes. Que fueron muchos, En esa misma mesa que él sirvió como mozo, después se sentó en rueda de amigos y fue escuchado, porque fue un hombre tan inteligente, tan lúcido, tan brillante, que cobró de manera autodidacta una sólida cultura y participó de cuanta entidad cultural hubo en Corrientes. Él fue presidente de la Asociación Correntina de Cultura Inglesa, era valenciano, hablaba en valenciano. Él fue presidente de la Alianza Francesa. Él fue presidente y está en el grupo fundador del Ateneo Cultural Correntino. Usted tiene el acta de fundación del centro comercial, donde también figura como fundador. Que se hace en el centro español, se crea el centro comercial integrado. Participa. Por Él todos fundó el Banco españoles. del Comercio de Corrientes y después el Banco Federado, argentino casi en su etapa final, murió en el 72.
año en que se inauguró el Puente General Belgrano. Exacto. En algún acta del centro comercial, que seguramente es la matriz de APIC, figura que la primera moción que hubo para que se construyera el puente, para gestionar... Así, él fue el que para mocionó para la construcción del puente. Ya en esa época. Exactamente. La primera moción, la primera vez que se habla en Corrientes de la posibilidad, y fue motivo de mucha broma y mucha burla, porque cómo se podía suponer en esa época que se podía llegar a atravesar el Paraná. La primera moción firme de gestionar ante el Gobierno Nacional la construcción del puente fue de Felipe. Así que es una personalidad a la que Corrientes le debe mucho y le debe más que este breve recuerdo. Nueva Valencia no sobrevivió como pueblo. Cuando los valencianos la dejaron, la tierra estuvo abandonada unos años hasta que una compañía, la Arrocera Argentina Sociedad Anónima de Frugone y Preve, la tomó y plantó arroz con la infraestructura de regadío que había comenzado a construir Blasco, llegando a ser un centro arrocero de primera categoría en el país y en la provincia de Corrientes, a producir prácticamente la mitad de todo el arroz que se cultivaba en la Argentina hacia 1975. Las máquinas heredadas de la Nueva Valencia se encendieron por última vez en 1956. Y la última campaña de arroz en ese predio fue la de 1982, fecha en que se abandonó su cultivo por agotamiento del suelo. La finca cambió de manos varias veces y ahora es propiedad de una empresa que la dedica a la producción de carne y reproductores vacunos. En la ciudad de Corrientes, hasta hoy, los rastros de aquellos valencianos siguen escribiendo historias fuertes. Por muchos años, los valencianos que vinieron con Blasco y otros que emigraron más tarde, se reunían para celebrar sus fiestas y rememorar sus pueblos de origen y sus días en la colonia. Nosotros formábamos parte de ese grupo de gente que se reunía el 1 de mayo siempre, seguro, y a veces en alguna otra oportunidad del año, y la paella era obligada y ahí íbamos y bueno, yo supongo que así deben ser esas fiestas a las que yo iba, que así deben ser las fiestas en España, porque era con toda esa broma fuerte, con música, con baile sobre la mesa, con paella, en fin, eran unas reuniones muy lindas que nosotros disfrutábamos mucho estando allí. Mi tía Rosa Folguerar recordó hasta el último día de su vida a su ciudad natal y decía siempre que si volviera sería capaz de encontrar su casa si es que todavía existiera. Ella conservó obstinadamente la lengua madre y los recuerdos. El valenciano fue prácticamente el idioma oficial entre los puesteros del mercado y lo fue hasta muy entrada la segunda mitad del siglo XX, cuando los inmigrantes originales comenzaron a dejar la actividad en manos de sus descendientes. Si no es parla, s'olvida. Ahí en el mercat n'hi ha varios, però tots parlen el castellà. Jo li parlo en valencià i ells em contesten en castellà, però jo no els fes cas. Seguisc el valencià. Perquè l'única manera de no perdre-lo és anar allà i parlar un poquet. Quan vaig al mercat parlo el valencià. Aunque em contesten en castellà no m'importa. Jo a lo meu. La meva llengua, que va ser la primera, no vull oblidar-la. I sempre dic, si vaig a Simat, si anar a Simat, no notarien que hagi d'allà tants anys, perquè el parle igual com me l'ensenya ma mare i mon pare. Quan em poso a pensar, hasta dibuixo, faig el plano. On quedava la casa, quedava el plano. Si jo anara a Simat, jo penso que sí, que en la ment meu pareix que... Però vaig a saber si no canvia ja tot, però com jo vaig vindre com està ara. A mis abuelos no les fue mal, pero casi todo se debió al tesón de Luzgarda. Mi padre era médico, docente en la enseñanza media, profesor en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste, jefe del Servicio de Cirugía de Urgencia del Hospital Vidal y jefe de sala en el mismo establecimiento sanitario. Director provincial de Salubridad durante el gobierno radical del doctor Blas Benjamín de la Vega, delegado sanitario federal. Luego de muchos años de ejercer la medicina asistencial, se especializó en sanitarismo en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Tuvo destacada actuación política en las filas de la Unión Cívica Radical, de la que fue presidente del Comité de la Capital y del de la provincia. Convencional nacional y candidato a diputado nacional en épocas en las que no era fácil ser opositor al gobierno peronista. Fue presidente de la Sociedad Española de Corrientes, mientras en España duró la República. Al rescoldo de aquellos fogones valencianos se escribieron historias de trabajo, tesón y nostalgia, como la de Pepe González Bonillo y Eulalia Carrascosa. Nosotros somos hijos de José González Bonillo, que vino en el año 1910 con Blasco Ibáñez, que venían a fundar
un grupo de valencianos que los trajo Blasco Ibáñez a fundar la colonia La Nueva Valencia. Venía de Alginet, era agricultor. Viene con un primo, viene solo con todo el grupo de valencianos que venían, porque todos eran casi todos eran valencianos. Un año estuvieron en la colonia. Un año. Cuando fracasa la colonia, Blasco Ibáñez le dice a los muchachos, bueno, yo me vuelvo a España, que quiera volver conmigo, vamos, el que no, que se quede. Papá y un grupo se quedaron. Y trabajó en la primera instalación de cloacas en la ciudad de Corrientes, el barrio La Rosada. No es entubado, porque en aquel entonces no existían los tubos como existen ahora. Eran tipo túneles. Y bueno, después sé que puso un restaurante ahí por la calle Junín, frente a donde era el mercado. Y después de ahí se dedicó a la agricultura. Cuando dejó el restaurante se dedicó a la agricultura. Papá fundó aquí una familia muy grande, que somos 11 hermanos y yo soy la más chica, Estela González. Bueno, con 2 matrimonios, sí. La primer tierra él alquila desde la avenida, vamos a decir que se llama Ferré, que en ese entonces era todo un zanjón, hacia el sur, 30 hectáreas. El cancha Rivadavia, todo eso, 30 hectáreas alquila y se dedica a la agricultura. Un día, en un mogote, un montecito, encuentra una cruz que decía, aquí fue degollada fulana y tal. Mi padre agarró la cruz, vino, la tiró en un galpón y estaba ahí. Al poco tiempo vienen una señora, le dicen, don Pepe, a mi padre le decían, don Pepe, ¿usted nos daría la cruz esa? Sí, le decía mi padre, ahí está en el... Instalan en el límite del campo de mi padre y el zanjón del lado sur, instalan una ermita y ponen la cruz ahí. Y tuvo tanta popularidad que los sábados y domingos era una romería de gente. El nombre de la degolladita. ¿Qué se dedica en ese terreno que alquila? ¿Qué tipo de cultivos comienza a realizar? Verduras, sobre todo verduras. Huerta, verdura. Y vendía en el mercado. Ya el mercado, ya estaba el mercado. Ya estaba el mercado y vendía en el mercado. Siempre se conservaron las tradiciones valencianas. Para el día de San José, que San José era el patrono del pueblo de papá, se hacía una fiesta en la quinta que duraba 3 días. ¿Y qué se comían? ¿Y qué se comía? Hacían los famosos buñuelos de zapallo, hacían los famosos... De calabaza. Los famosos lupines. Mamá preparaba como 10 kilos de lupines y se hacían ¿cómo es? Las paellas, se mataban lechón. Perdón. Y duraban 3 días la fiesta. El 18 a la mañana, mi padre mataba un lechón y un ternero. Ya venían apareciendo algunos valencianos, como don Ramón, y un andaluz muy simpático, que era don Antonio Los Reyes. El 18 a la mañana ya venía apareciendo don Antonio cantando, nosotros escuchábamos, era todo campo y lo escuchábamos cantar, y ya venían, y era una farra, y ya a la tarde... Don Manuel Corrales, ¿cómo que tenía puesto en el mercado? Don Jeremías. ¿Jeremías? ¿Es el tío Jeremías Folguera? Sí, el tío de ella. Bueno, don Jeremías, ya venía y se juntaban, y a la noche era ya cantar, hacer buñuelos y cantar toda la noche. Papá y mamá cantaban muy bien, y cantaban zarzuelas, que nos gusta de alma, al menos a mí me gusta muchísimo. Pero hablaban en valenciano. Hablaban en valenciano. ¿Qué recuerdo le quedó como resultado de la experiencia de la Nueva Valencia
¿Y qué recuerdo le quedó respecto de Blasco Ibáñez, de toda esa El recuerdo que más le quedó a papá fue las conversaciones con Blasco Ibáñez, que siempre él era un gran escritor, ya había escrito Sangre y Arena en 1904, y a papá le gustaba leer mucho, y siempre estaban hablando de libros, y a la noche se sentaban y lo escuchaban. Él siempre estaba contando cosas, Blasco Ibáñez, sus hazañas, recorrió toda la América, recorrió toda la Argentina de punta a punta. Entonces todo eso le quedó a mi padre, las conversaciones y todas las hazañas que contaba Blasco Ibáñez, y que era muy buena persona. Él decía que era un hombre robusto, tosco, pero muy, muy espiritual. Padre y todos los valencianos que se quedaron se vinieron a Corrientes, y todos, gracias a Dios, prosperaron y estuvieron muy bien, todos los valencianos que quedaron en Corrientes. Ahora, muchas familias se fueron con él, eso no sabemos qué pasó. El grupo que quedó en Corrientes se mantuvo siempre muy unido, y el recuerdo de Blasco Ibáñez siempre estuvo presente, porque él fue el que los unió a todos. Justamente también trajo su hijo Julio, su hijo Mario quedó en la colonia Cervantes, su hijo Julio quedó en la colonia Nueva Valencia, y formaron una familia con todos los que estaban ahí. A las noches eran todas tertulias, de contar cosas, más lo que era escritor, un gran político, como lo sabemos que era Blasco Ibáñez, así que era todas las noches reunirse a escucharlo a él, así que se formó todo como una familia, y él era el gran tío de todos. Él, cuando viene a la Argentina, dice que viene como colono, agricultor, escritor y no político. No quiso saber nada Blasco Ibáñez de política. Él quería sacar adelante sus colonias. Y que justamente la colonia Cervantes en 1913 la liquida para seguir apuntalando a la colonia Nueva Valencia, porque todos le habían fallado, los gobiernos que le habían prometido muchas cosas le fallaron, le salieron todas las cosas en contra. Él había comprado las tierras baratas que muchos decían que el gobierno le había regalado de Ramón Vidal, él las había comprado, por supuesto barato. Dice Blasco Ibáñez en una de sus... Lo más caro que me salieron estas tierras tan baratas, me salieron más caro que todo. Él vuelve a Francia, pues no puede volver a España, vuelve sin un peso, y con toda la familia que quisieron irse a Valencia. Y las que se quedaron, bueno, son ustedes, los Folguerá, los González, los Mogor, como dijimos, los Morel, ¿quién más? Terraes, Torrella, no sé quién más decís vos, mami. Catalá, familia Catalá. Los Escobar que había venido de San Juan, que es Cecilio Cabo. Don Ramón Millana, que justamente mi padre y mi madre lo cuidan hasta morir acá en mi casa, porque él se queda solito. Los Pomares, claro, los Pomares también, sí. Y bueno, son todos recuerdos que a mí me contaron ya mi padre de avanzada edad, que yo me sentaba en su regazo y él me contaba todas esas historias. Y a mí me quedó muy presente. No hemos perdido ninguno, yo que soy la hermana más chica, la tradición valenciana. En la quinta, todos los domingos era una fiesta, habían más de 20 personas, iban todos los domingos. Papá mataba... Contaba dónde queda la quinta, que esa ya es la tierra nuestra. Bueno, la quinta queda donde está el Club Hebraica, ese era el frente de la quinta de papá. Y la avenida Cazadores Correntinos le sacó el molino, le sacó los piletones que tenía para juntar agua para regar la huerta. Y bueno, y ahí todos los domingos se hacía una fiesta, se jugaba las prendas, papá hacía bastonero, participaban de la fiesta, papá y mamá. Venían todos los valencianos y hijos de valencianos. Todos valencianos y hijos de valencianos, todos. Fueron muy trabajadores y tuvieron éxito en el trabajo. Consiguieron hacer una buena quinta, tener una buena familia, tener todos los hijos muy trabajadores. Agricultores salieron 2 nomás.
Agricultores Pero salieron. cocineros todos. Cocineros todos, paelleros todos. Con mucho gusto y mucha emoción hemos recordado la vida de mi padre y todos los valencianos que vinieron con Blasco Ibáñez, con el gran escritor valenciano Blasco Ibáñez. Creemos que ese proyecto de Blasco Ibáñez por mejorar la vida, la situación de todos sus paisanos que quedaron acá, merece este homenaje, porque la mayoría han tenido éxito. De esos valencianos nos quedó un valioso legado gastronómico incorporado con derecho propio a la mesa tradicional y familiar correntina, la paella. Todos los hijos de Consuelo, todos mis sobrinos, todos los hijos de todos los valencianos hacen paella. Y también el arroz pobreto, el arroz al horno, con patita de cerdo, morcilla, nabo, garbanzo, pasa de uva. Esa es una comida muy tradicional valenciana, que acá se come poco, pero que es muy rica, que a mí a veces me gusta más que la paella. El arroz caldoso, claro, acá dicen caldudo, y nosotros le decimos caldoso. Aquí es válido introducir una anécdota que cuenta el doctor Antonio Terráez, descendiente de una de las familias pioneras. Estaba organizándose un importante congreso de oftalmología en Corrientes que contaría con la presencia nada menos que de los famosísimos profesores Barraquer de Barcelona. Al aceptar la invitación, uno de ellos preguntó al organizador, doctor Manuel Chervin, ¿y qué vamos a comer allá? Paella, le contestaron. El catalán no podía creer lo que oía, así que ya en el terreno, el Jockey Club de Corrientes, fue derecho a los estrebes donde borboteaba la paella para 150 comensales y sometió al paellero un exhaustivo interrogatorio, testeando sus conocimientos y pericia en tan importante asunto. El paellero aprobó con honores. Era nada menos que el profesor titular de Anatomía de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste, autor de textos científicos traducidos al francés y premiado por la Universidad Nacional del Nordeste por sus investigaciones en cirugía oncológica, el doctor Antonio Terráez. Y viene él y viene Cherry. Y le había dicho a Cherry, che, pero tu paellero es medio especial. No sé qué le dije, medio término francés, y el tipo me entendió. Dice, y me contestó en francés, este es medio especial. ¿Se enteró alguna vez que el que estaba haciendo la paella era el titular de la cátedra de anatomía? Se enteró en ese momento, cuando vino Barraquer, entonces le dice, pero usted tiene cultura de paella, ese. Entonces le dice él, Cherry le dice, mire, el doctor me ha hecho un chiste, dice. Él le dijo de valenciano, dice, y sabe, hace paella, por eso la paella. Por eso cuando usted me pidió qué voy a comer acá, yo me acordé de él, pero no de él. Yo quería que alguno de los paisanos me haga la paella. Y resulta que salió haciendo él. ¿Y sabe quién es? Le dice, es el profesor de anatomía de la facultad. La historia de los Terráez es, en gran parte, la de otra valenciana de carácter formidable que tomó las riendas del destino de la gran familia que formó, para la que construyó con su esfuerzo una vida mejor. Cuenta su nieto, el doctor Antonio Terráez, que al cabo de tanta lucha, su abuela, doña Amalia Catalá de Terráez, se lamentaba de no haber venido a América 10 años antes de lo que lo hizo, porque entonces sus logros habrían sido 10 veces más. Desde el mostrador de su almacén y desde su huerta plantada en el corazón del barrio Cambacuá de la ciudad de Corrientes, en un predio que atravesaba el arroyo Salamanca y que hasta hoy pertenece a la familia, surtía los puestos de sus paisanos en el mercado central. El hijo Antonio se fue de la casa con 15 pocos años a buscar su vida solo en el Chaco. Retornó 3 años más tarde. Antonio, andariego, corredor de caminos, inquieto, autodidacta, concurrió a la escuela solo durante 8 meses en toda su vida, no pudo nunca adaptarse a la quietud del mostrador. Se volvió al Chaco, donde trabajó en todo lo imaginable, incluso como cocinero del Hospital Perrando. Regresó otra vez a Corrientes hacia el año 1931 y acabó por fundar una empresa de transporte de pasajeros que empezó con una bañadera y acabó con una flota, más camiones para el transporte de mercadería, más la proveeduría, todo encaja, todo cierra, de la compañía arrocera argentina que se instaló en lo que quedó de la Nueva Valencia, cuya producción de arroz transportaba en sus vehículos. En medio de tanto trabajo y tanto trajín, se casó con una andaluza, Carmen Vega García, y tuvieron 5 hijos, entre ellos un veterinario, un comerciante, un médico. Este, también llamado Antonio,
y con cuyo valioso testimonio y material fotográfico contamos para este programa, es cirujano. Es profesor de la Facultad de Medicina y miembro de cátedra de la Facultad de Medicina de la Universidad de París. Sucedió a mi padre en el cargo de jefe de cirugía de urgencia en el Hospital Vidal de Corrientes cuando él se jubiló. Y no menos importante, según su propia definición, paellero de primera. No sé si no soy mejor paellero que médico, reflexiona risueño. ¿Cómo fue que reunió todo este material sobre la Nueva Valencia? Y yo lo reuní porque un alumno que sabía que yo era hijo de valenciano, me dice, doctor, yo tengo algo que después de que yo sé que usted hace paella, me dice, yo tengo algo para usted, me dice. La condición de paellero le abrió muchas puertas. No, por supuesto. Es que no es poca profesión. Fui el paellero oficial de la República de Corrientes, no se olvide. No me olvido. Digamos para los que no son de Corrientes que la República de Corrientes es una institución que existe aquí, que otorga pasaporte, que tiene aduana y que a la que para pertenecer hay que sacar partida. Sí. Bueno, ahora está un poco descansando la República, ¿no? Pero, y bueno, entonces me dice, doctor, yo tengo algo que le voy a prestar, me dijo, le voy a prestar. Qué suerte que le prestó nomás. Entonces después me la trae, ¿no? Y le digo, ¿y que a vos te parece que yo solamente merezco el préstamo? Le digo, no, doctor, se lo traje a propósito, es para usted, me dice, porque usted, bueno, porque me enseñaba que esto, que el otro, todas esas cosas que se dicen, y por eso lo tengo. Y, bueno, yo no sé, no hay una copia en Valencia de esto, porque Marilí, la chica que vive allá, una vez, creo que ella me pidió una vuelta, pero luego, mire, eso es tan sagrado, le digo que... No, pero como está todo ahora digitalizado y lo podemos ver, vamos a pedirle a su colaborador Santiago Lozano que nos acompañe y usted me va contando lo que vemos en la computadora. Esa foto esto era cuando mi abuelo en Castellón de Rugat, su pueblo de origen, no andaban bien las cosas y fue a trabajar a Barcelona en una fábrica del Conde Romanone. No me acuerdo bien qué era lo que se hacía en esa fábrica, ¿no? Fue una temporada no muy larga y vivió en las afueras de Barcelona. Después volvieron a Castellón de Rugat. Eso es Nueva Valencia. Ese es un sector de obras donde están los responsables de ingeniero de construcción. Ahí hay una vía. Están haciendo una trocha. Una trocha. Hubo un gran movimiento, de acuerdo a lo que contaban los abuelos en esa época. Hubo un movimiento de suelo muy importante, claro. Y hicieron varios canales. Y ahora lo vamos a ver. Tuvieron que hacer soterrar bombas y demás. Sí, bueno. Hicieron como unas terrazas sobre la costa del eso río. se ve ahora. Seguimos. Bueno, eso que está allí es la famosa chimenea. Y ahora está levantada entera. Ah, ¿la echaron? No, está entera. Ah, está entera. Y al costado está la quebrada que hicieron para llegar hasta el río. Sí. ¿Te das cuenta? Las explicaciones están ahí en el libro, después usted lo puede leer. Hay un párrafo muy lindo de Felipe Mogor que él escribió para Caras y Caretas. Los motores Ortega y Harpar, con estrépito diabólico, empezaron a cruzar los campos y a roturar aquellas tierras vírgenes que jamás habían sido heridas por el supremo arado bienhechor. Felipe con su lenguaje florido, y ahí dice, ¿no?, que comenzaron a aparecer además estos ingenieros que usted describe, que era como una torre de Babel porque eran de distintas nacionalidades y entonces cada uno hablaba en su idioma. Bueno, ahí está una de las quebradas que le llaman ellos para llegar hasta el río, porque tenían un puerto. Tenían un puerto, tenían un remolcador. Esa es una de los lugares, lo que soterraron, claro, porque las máquinas se pusieron casi a nivel del fondo, las bombas, para poder subir, que eran bombas que en el país creo que no habían más. Hicieron dos niveles, hicieron dos de este tipo de excavaciones en dos niveles y pusieron dos bombas, o sea que había como una primera elevación del agua, después una segunda para canales que iban usted sabe que yo he visto esas bombas. Porque mi padre vuelve a Nueva Valencia con la proveeduría cuando existió ya el arroz gallo. La arrocera de Frugona y Preve. Claro, porque
no era una locura todo esto. ¿No? No se pudo llevar adelante por el cambio de signo político y el apriete económico y financiero que tuvo Blasco Ibáñez. Pero lo que quedó construido, después sobre eso se construyó la Rosera Gallo. Sí, sí, sí. Y la última vez que se encendieron las máquinas de Blasco Ibáñez fue en el año 56. Y la última campaña de arroz en las tierras de la Nueva Valencia fue en el año 86, que fue cuando se abandonó por agotamiento del suelo y como dijera Blasco Ibáñez, que decía que eran tierras ubérrimas y que estaban entregadas a la vaca y al toro. Bueno, le fueron devueltas a la vaca y al toro porque ahora son una cabaña importante ganadera. Bueno, yo le voy a decir, yo conocí eso porque mi padre vuelve a Nueva Valencia con la proveeduría, en la época de Blasco Ibáñez. Digo, de Frugón y Preve. Frugón y Preve. Y yo lo conocí a don Preve, porque él siempre tenía, aparte del cultivo que hacía del arroz, tenía crianza de animales. Bueno, ahí es uno de los donde hacían los sótanos, le llamaba yo, y en profundidad estaban las dos grandes bombas, eran famosas. Sí. Bueno, es el canal principal que salía al costado de las bombas. Bueno, esa foto, de acuerdo con datos que tengo yo recogidos de otro lado, es del día de la inauguración de la Nueva Valencia, Sí. que fue el 19 de Pero ahí no está abril. terminado, ¿eh? No, pero la inauguraron para que pudiera comenzar a funcionar el 19 de abril de 1911. Ajá. Lo que está, esas fotos son en el diario que yo le presté a usted, es del año 12. ¿Eh? Sí. Están publicando con porque eso después fue todo hecho con cemento y ladrillo. Era el canal principal donde llevaba las taipas. Ahí, y yo creo que Blasco Ibáñez debe estar ahí, ¿eh? Porque, posiblemente alguno de ellos sea, habría que mirar con alguna lupa a ver si se lo pudieran había otra foto de él a caballo que yo no sé quién la tenía. Yo la tengo y se la voy a pasar. Yo la tengo y se la voy a pasar. Bueno, seguí. Esto es el canal principal que salía de ahí de la zona de bombas. ¿Seguía? Esa es la casa de Blasco Ibáñez. Sí, esa es una de la casita principal de la colonia. Sí. Y es de la que hay fotos. Ahora la proveeduría después es un edificio. Era un galpón enorme, sí. muy importante. Del que todavía quedaban, no hace mucho, algunos paredones, Sí. se veían. Bueno, hay todo un sector donde estaba la proveeduría, los administradores estaban detrás, tenían un edificio aparte. Mi hermano atendía el negocio ahí, el que me sigue a mí, cuando se tenía la proveeduría, porque en esa época se manejaba mucho con carros para entrar a la cosecha. Entonces, la famosa carrería era todo un lugar donde se van a los animales. Estamos ya hablando de la época de Frugón y Preve. Sí. Y esos son los colonos que estaban ahí. Esos son los colonos a los que lamentablemente se los ven tan lejos, y tan confusos que no podemos saber quiénes eran los suyos y quiénes eran los míos. Sí. Pero ahí están ellos, ahí están todos. Y ese era el puerto que terminaba ahí donde estaba esa quebradura, como le llamaban ellos, y ese era el puerto que tenían ahí Y usted hace mención de los viajes que se hacían de ahí hasta... Sí. Y es un artículo muy interesante que léalo. Es cuando era toda bonanza en Nueva Valencia por las plantaciones que hicieron, plantaron arroz en secano. En este material que usted atesora y que va a ser tan generoso de prestarme para que yo pueda compartirlo con la gente, la contratapa del diario es el diario La Unión. El diario La Unión, un diario que estaba hecho por el gobierno de Vidal, es del año 1912. De este hay un ejemplar en el archivo de la provincia que yo consulté. Ya estamos dos. Hay un artículo acá donde se describe la vida en la colonia y este artículo está hecho por Colal, que era secretario de Blasco Ibáñez, y ahí cuenta cómo era la vida en la colonia y cómo fue el principio y con qué empuje, con qué ilusión vinieron. 60 familias valencianas integraron ese proyecto. De esas 60 familias valencianas, yo no tengo información de cuántas se quedaron en Corrientes. ¿Usted sabe aproximadamente cuántas se quedaron en Corrientes? Ni idea. No tengo yo. Porque mi tía decía, algunos se ¿Cuántas quedaron, familias se otros quedaron? fueron. Yo conocí los valencianos que iban a mi casa. Claro, nosotros
los Mogor, que eran del mismo pueblo de mi familia, de Simat de la Valdigna, los Morell y los Carbonell, que estaban emparentados por matrimonio Ángel Morell con Esperanza Carbonell, que eran de Castellón del Brugat como su padre. Escobar no era valenciano, pero se incorporó a la colonia como mecánico de la colonia. Así. Los Pomares, que Pomares era valenciano de Valencia, pero ya estaba en la Argentina como ebanista, había venido contratado para hacer un altar en Rosario, y ahí se suma a Blasco, y detrás, cuando se establece él en la colonia, hace venir a su novia con sus hermanos de Valencia y se casan aquí. Están los González Bonilla, y a los que después en una segunda tanda se agregan los González Nadal, que tenemos ahora aquí dando vueltas y que están entre nosotros haciendo sus paellas. Estos González que estamos hablando están todos emparentados también con los Molina, de los cuales sale Pepito Molina, el fotógrafo tan conocido por nosotros. Y pocos apellidos más que son los que se... Bueno, Nieves Mogort se casó con Escobar, que como dijimos, que vino como mecánico de la colonia, es la familia que usted recordó, que mantuvieron siempre muchas relaciones, estrechas relaciones con mi familia. Ellos son del mismo pueblo que nosotros, porque yo me incluyo, y son de Simat de la Valdigna. ¿Y ustedes siguieron tratándose, siguieron integrados al grupo de valencianos hasta cuándo? Y hasta que murieron ellos. Hasta que murieron los originales. Los originales, sí. Doctor, ¿cuál es su reflexión respecto de toda esa epopeya tan dura y de la que sin embargo quedó en Corrientes este núcleo de descendientes de valencianos que si no pudo mantener la lengua, sí mantuvo la gastronomía? Sí. Yo pienso que tuvieron mala suerte. Yo digo, porque de acuerdo a lo que yo leo y lo que me contaba mi abuela, como yo le decía, que decía, qué lástima, a pesar de que tuvieron que salir de Nueva Valencia, decía, qué lástima que no vine 10 años antes. Esa era la idea del abuelo. Comprarse un cuarto manzana con el trabajo de vender verdura en esa época. Yo también creo como usted que fue mala suerte. Esto es mala suerte porque como bancos que se quebraron o estafaron, políticos que se metieron, pero fíjese todo eso fue el signo de la colonia. Que se hubiera seguido, hubiera sido diría que sería una segunda Virasoro como él con el té. Posiblemente. Si después todo el mundo, las plantaciones de arroz de Corrientes... El sistema de cultivo intensivo del arroz nació allí. En la primera experiencia que ellos hicieron, que fue una sola campaña. Le voy a comentar más. Cuando nosotros tuvimos la proveeduría ahí, después mi padre se dedicó al transporte, teníamos colectivo, qué sé yo. Pero vinieron después de Frugoni y Preve un grupo de gente de la zona de Azul de Buenos Aires, no sé si era el campo de quién, y fuimos a comer una paella ahí todavía, y estaban haciendo vivero para plantar pinos, y todo eso está lleno de pinos. Y ahora creo que lo está sacando los pinos que se plantaron hace 30 años. Corrientes es la primera productora de árboles de todo el país. Yo creo que sí, que efectivamente hubo mala suerte para que no prosperara la colonia, pero que no hubo mala suerte para los valencianos. Porque si bien el proyecto de Blasco de generar una nueva Valencia, que el nombre lo dice, que es lo que él quería, no lo logró como colonia, pero cada valenciano lo logró en su casa. Porque en la casa de su abuela se hizo su nueva Valencia y en la casa de la mía se hizo su nueva Valencia. Los hijos de los labriegos son profesionales, en general. Y es algo que yo siempre suelo comentar cuando yo me reconecté con mi familia valenciana y me pidieron que les contara lo que fue nuestra vida aquí y les mandé el currículum de mi padre. Me contestó ese primo valenciano con el que yo establecí contacto 60 años después de que ellos vinieron, que mi padre era el primer universitario de la familia. Fue la manera que los inmigrantes tuvieron de pasar de su condición de clase baja a clase media a la universidad. Yo le digo más, mi padre tenía 7 meses de escuela. Mis abuelos eran analfabetos. Leía muchísimo. Tenía carta de Pedro López Lagar.
Bueno, cuando él era presidente del Centro mis Republicano abuelos Español eran acá. analfabetos y manejaban un comercio, y su abuela seguramente poco escribía también. Sí, no, el abuelo no, pero nadie le embromaba. Bueno, ¿y su familia cómo fue después? ¿Cómo fue que armó usted su vida? Y mi vida ocurre por culpa de aquella señora que está allá. En el baile de recepción nuestro de la escuela regional se hace con la escuela normal y no sé si otro colegio. Y ella estudiaba en la normal. Yo tenía 18 años y ella tenía 16, por eso digo que andas haciendo por ahí ¿A esa hora? a esa hora. No, lo que pasa es que eran parientes de los dueños del Hotel Buenos Aires. Yo decía, esos son... Españoles también. Español, claro. Y bueno, y ahí nos pusimos de novio. El problema, ¿Cuántos hijos tienen? y nosotros tenemos el Antonio, por ahí está la foto, tenemos la María Mercedes, tenemos la María Rosa y María del Carmen. Y le crecieron los dientes con el oficio del padre. 3 médicos y una técnica de laboratorio. Está bueno, está bueno. Era el virus familiar. Sí, el virus familiar, ¿Y sí. cuántos nietos, doctor? ¿Y nietos cuántos hay, nena? Pocos, son 6. No saca, él no saca cuentas. Él no saca cuentas. Yo pregunto. Y yo me recibí en Rosario, de médico, y nos casamos estando yo haciendo ya un internado en Rosario, porque en esa época teníamos la obligación de hacer un internado obligatorio. Yo fui practicante menor, practicante mayor y después un internado. Generalmente los médicos se recibían, estaban tan bien preparados que venían a trabajar. Nosotros no es que estábamos ni mal ni bien preparados, sino un plan que cambió y nos vino muy bien porque tuve la suerte de poder estar en un buen servicio de cirugía. ¿Qué diría usted que tiene todavía de valenciano? ¿De valenciano? Les digo, tengo varios sartenes de paella, tengo eso que está ahí arriba, que es lo que tomaba vino mi padre, que hoy recuerdo. Y tengo el mortero de mármol donde mamá y la abuela hacían los alioli. ¿Y usted adentro qué tiene de valenciano? Y eso. Eso mismo. Eso mismo. Muchas gracias, doctor Del Raed, por compartir con nosotros sus recuerdos, sus testimonios y por brindarnos este tiempo de charla tan lindo para recuperar la memoria de aquellos pioneros. La historia que usted me cuenta y la historia que puedo contar yo es la historia de la gente que vino con lo que mi abuela llamaba aspiraciones, porque de aquellos labriegos analfabetos salieron médicos, salieron profesionales, salieron gente que hizo... Todos tenían sus propias historias y tenían todos historias muy fuertes, aventuras muy grandes. Mi abuela tenía 21 años cuando vino sola desde Simat, sin haber salido nunca de Simat antes, con una hija de 6, un hijo de 4, a no saber a qué venía. De manera que todos eran bastante aventureros y todos tenían historias fuertes propias para contar. Así que seguramente que los relatos de Blasco eran importantes, pero los relatos de ellos en otro lenguaje eran importantes también. Y los de cada uno de ellos era una aventura diferente. Era toda una cosa novelesca y hermosa, y que allá estaban los padres y estaban los abuelos y había quedado el hermano y había quedado el padre, y el horno de mis abuelos y la panadería de los otros y el pueblo y la fuente y la montaña y todo eso era toda una sola historia. Entonces, esa era la nostalgia. Yo creo que el emigrante de cualquier país, su tierra nunca se olvida. Mi madre nunca se olvida de la costumbre y mi madre hablaba en presente. Allá las chicas hacíamos tal cosa, allá las chicas hacemos tal cosa. Ella hablaba en presente, ella vivía sus 19 años. Después dijo, a la Argentina la quiero mucho, tu patria es hermosa, siempre me decía, tu himno es hermoso, tu patria es hermosa, eso siempre me acuerdo que decía, tu patria. Ella era española, ella sí era española. Mi abuela Luzgarda guardó a Simat y a los días de la colonia en su corazón y construyó para sus hijos y sus nietos un pequeño mundo valenciano en el patio de su casa y sobre todo en los sabores y los aromas de su cocina. Tal vez por eso no es de extrañar que mi tía Rosa, a los 85 años, luego de vivir 79 en Corrientes, mal hablando el castellano, bajó un cielo que se parece al de Valencia y junto a un río que mi abuela decía que parecía un mar,
fuera capaz de cantar así. Ai, xica roja, que mal estàs, si no t'adobes el moriràs, i ja la porta lucero meu, quasi t'espere per l'amor de Déu. ¿Qué dirán la carbonerita? ¿Qué dirán la ama del carbón? ¿Qué dirán si soy casadita? ¿Qué dirán si te tengo amor? Y a la vora del riu Mare, esa es la valenciana, y a la vora del riu Mare, m'ha deixat les espardenyes, mare no li ho diga al pare, que yo tornaré per elles. Ai, xica roja, que mal estàs, si no t'adobes el moriràs, i ja la porta lucero meu, quasi t'espere per l'amor de Déu. Creuaron la ampla mar por tanta sobra un somni, uns fills y un grans d'arròs. Cruzaron el amplio mar llevando a cuestas un sueño, unos hijos y unos granos de arroz. Aquí estamos hoy sus descendientes, cuidando su lengua, sus costumbres, sus tradiciones y sobre todo exaltando su epopeya pionera.